Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar en estos espacios una vez más cada semana para poder abordar los temas de interés nacional aquí en Periodismo en Llamas, en la cual ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones, querida audiencia. Agradecerles y recordarles que estamos en nuestras redes sociales ya transmitiendo. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter, transmitiendo como @enllamasgc, en la que nos pueden seguir en esos espacios. Agradecerles y recordarles a todos que aquí practicamos el pluralismo ideológico, la diversidad de voces y más que nada creemos en el intercambio de ideas, más no balas, que eso es lo que necesitamos ir superando como sociedad, ir superando aquello que nos divide y saludar aquello que nos une. A ver, en esta noche tenemos una invitada muy especial. Tenemos la gentileza de contar con la participación de Daniela Suárez. Ella es periodista, actualmente está estudiando leyes en la universidad. Es una invitada muy especial de la cual le hemos querido invitar para abordar una serie de temas relacionados al periodismo, relacionados al tema de los medios de comunicación, especialmente en esta campaña de segunda vuelta, y también iremos abordando durante el transcurso de la entrevista otros temas de coyuntura para conocer su opinión, más que nada compartir su criterio con ustedes, queridos. Estimada Daniela, ¿cómo le va? Muy buenas noches, la señora escucha, ¿qué tal? Muy buenas noches, John, a todas las personas que nos están observando a través de los medios de comunicación digitales, agradeciendo a Periodismo en Llamas por la invitación. Me agrada muchísimo la frase que tiene: la libertad es buena cuando vives con la verdad. Pues estoy muy contenta de haber aceptado esta invitación y yo creo que va a ser un diálogo muy ameno. Así es, y también envío un abrazo fraterno a nuestros hermanos migrantes que también deben estar conectados con nosotros. Así, estimada Daniela, agradecerle de nuevo. ¿Usted se encuentra en el Ecuador actualmente o está en España estudiando su otra carrera, por cierto? No, me encuentro precisamente en la ciudad de Loja. En estos Ah, está en momentos, pues, de Loja. pandemia, estamos haciendo teletrabajo. Sí. Ah, ya, qué chévere, qué chévere. Bueno, para empezar, estimada Daniela, le quisiera preguntar a usted cómo ha visto la campaña electoral en estos últimos tiempos. Hoy día ya prácticamente será el fin del silencio electoral y el día domingo vamos a votar por una de las dos opciones y ya esperemos es mediante que se conozcan los resultados de la manera más transparente posible en la noche del día domingo. ¿Cómo ve usted el panorama electoral a estas horas, estimada Daniela? Bueno, el panorama nacional acerca sobre todo de las elecciones, estimado John, es súper importante y es crucial para el cambio que va a generar en nuestro país. Estamos viviendo momentos muy duros, momentos difíciles, sobre todo con la crisis sanitaria, momentos duros también con los temas económicos y, por qué no, sociales, con esta guerra que se está viviendo, no solamente dentro de las campañas, sino también de los medios de comunicación. Se ha analizado también un monitoreo que confirma el papel de los canales y de los medios de comunicación dentro de estas elecciones, pese a que el Código de la Democracia indica que la ley de comunicación tiene que disponer el acceso a todos los candidatos, a todos los espacios de igualdad, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, que se ha coartado la comunicación actualmente. Vemos que desde el 22 al 28 de marzo del 2021 Lazo tenía el 62.51 de tiempo, de minutos para poder manifestarse en la mayoría de canales de comunicación tradicionales, con el candidato Arauz, que solamente tenía 14.43 minutos. Entonces vemos que no hay una igualdad dentro de los medios de comunicación para que ellos puedan exponer los proyectos que tienen frente a sus temas de gobernabilidad para el futuro de nuestro país. Correcto, estimada Daniela. Y en ese sentido, yo hace varias semanas manifesté en estos espacios de que creo que ha sido una campaña muy sucia esta segunda vuelta, de lado y lado, en la cual lastimosamente hemos visto, no necesariamente directamente de los candidatos, pero sí del entorno o de la gente que de alguna manera se siente identificado con la propuesta o con el candidato en sí, y a veces lastimosamente en vez de comunicar propuestas se terminan intercambiando balas o insultos y ataques personales, y es ahí donde se pierde el debate enriquecedor para poder conocer y que el ciudadano promedio pueda tomar una decisión. ¿Usted cree que esta ha sido una campaña sucia en ese sentido? ¿Y cuál cree que ha sido el rol de los medios de comunicación en ese sentido? ¿Cree que ha habido injerencia de parte de los medios para tratar de alguna manera inducir a la gente a que vote por un candidato determinado en particular? Por supuesto, bueno, el monitoreo explica precisamente eso, estimado John, que hay un porcentaje mucho más grande
de oportunidades para los voceros, para los mismos candidatos, para que ellos puedan desarrollar sus propuestas en los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, el candidato Andrés Arauz se ha tocado tener la alternativa, y gracias a ustedes, a los medios digitales que les han brindado la oportunidad a todos los voceros, a todas las personas que están vinculadas al tema de la coyuntura política, no solamente a los candidatos, sino también a las personas que quieren exponer acerca de sus criterios, acerca de las propuestas de estos. Pienso que los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación digitales hoy en día son utilizados como medios de guerra ideológica, John, porque evidentemente no, en los medios de comunicación, en Facebook, en Twitter, se utiliza muchísimo esto también de las campañas sucias, de los memes, del tergiversar la información, del cambiar, de editar para dañar la imagen de cada uno de los candidatos. Sin embargo, me parece algo terrible porque no se está viviendo la fiesta de la democracia de manera correcta, de manera ética. Más bien considero que debería haber la oportunidad para que ellos puedan exponer y que todas las personas puedan tomar sus decisiones de la mejor manera, sin esa ofensiva en contra de los proyectos democráticos, que no solamente se los vive en el Ecuador, sino también en América Latina, analizando estos 4 años de conducta de los medios que han sido vinculados directamente con este gobierno y que lo siguen haciendo. No hay ningún tipo de diferencia con el gobierno, sino que se está ocultando información y ya no existe ese sentimiento de igualdad para que todas las personas sean partícipes y puedan levantar la voz en los medios de comunicación. Correcto, estimada Daniela. Y a ver, ¿cómo usted valora el hecho de que, por ejemplo, a lo largo de estos últimos 4 años vemos que ya no hay un contraste de información? O sea, si bien es cierto, las autoridades gubernamentales han manifestado de que querían iniciar una política de diálogo, una política de relajación con todos los sectores, pero lastimosamente vemos que a estas alturas, de alguna manera, los ciudadanos no confían en el presidente de la República ni en sus instituciones o autoridades. La última encuesta que sacaron, por ejemplo, Perfiles de Opinión, daba cuenta de que el presidente de la República actual posee básicamente un 92% de rechazo, al igual que la Asamblea Nacional, que posee básicamente una reputación de un dígito en el tema de aprobación. Entonces, le pregunto a usted, y como decía Fabricio Vela en una entrevista que le hicimos hace tiempo, ¿usted cree que ha habido de alguna manera una relación íntima entre los medios de comunicación y el gobierno de turno, que es el caso de la administración del presidente Moreno? ¿Usted cree que ha sido así o cómo lo ve usted? Por supuesto, por supuesto. De hecho, se puede identificar esto en el 4 de octubre. Se manifestaba a menudo que los medios de comunicación son el cuarto poder, pero en este caso fue el primer poder. Estuvo limitada la información el 3 de octubre, cuando nosotros queríamos enterarnos de lo que estaba pasando en nuestro país. Estaban pasando programas de farándula, programas de show, de cocina, y nosotros no sabíamos cuáles eran los problemas que tenía en ese momento nuestro país. Está completamente vinculado, se ha limitado la información, se ha manipulado la información para que todos los ecuatorianos no puedan ellos acceder a lo que verdaderamente estaba ocurriendo y está ocurriendo en nuestro país, no solamente limitando a los candidatos, al candidato precisamente a que él pueda exponerse, sino también limitándonos a nosotros de saber cuáles son los vacunados VIP y todas estas situaciones nefastas que ha ocultado el gobierno a través de los medios de comunicación. Correcto. Y a ver, usted mencionó el tema de octubre, que me parece perfecto traerlo a colación. Muchos están de acuerdo en que, por ejemplo, en el paro nacional de octubre se vio una represión brutal de parte de la fuerza pública, así lo manifiesta el informe que sacó la Comisión de la Verdad ahora, integrado por 3 representantes de la sociedad civil, que son Juan Carlos Solines, Javier Zavala Egas y Sibel Martínez, donde dan cuenta de una serie de testimonios y una serie de estadísticas, y más que nada relatos de qué fue lo que ocurrió en aquellos aciagos días, donde perdimos todos prácticamente, la clase política y los ciudadanos en sí. Pero hasta ahora no escuchamos una especie de pronunciamiento público de parte de nuestras autoridades que digan o manifiesten una disculpa pública a las personas que perdieron sus ojos por los 11 muertos, etcétera. Entonces, vemos que... Todo lo contrario, salió la exministra Romo con una camiseta, con una mujer ahí con el ojo sangrando, que era hacerle un honor a esa masacre que fue el 3 de octubre. Sí, totalmente, totalmente, estimada Daniela. Y en ese sentido le quería preguntar a usted, ¿qué reacción le deja a usted el informe que sacó la comisión actual?
Vemos que, por ejemplo, las autoridades gubernamentales dicen de que qué casualidad que lo sacan justo ahora en época electoral y que dicen de que eso está como que muy sesgado, que obedece a una corriente política en particular, en vez de asumir su responsabilidad. Entonces, ¿qué impresión le deja a usted este informe, estimada Daniela? Bueno, precisamente antes de contestar esta pregunta, cómo se ha administrado el miedo de la ciudadanía a través de la información, donde los medios también formaron parte de este tema de desinformación, no solamente los titulares de los diferentes medios periodísticos. Por ejemplo, El Comercio tenía un titular que decía saqueos y caos durante la movilización indígena, donde se limitó completamente la voluntad del pueblo, ¿no? de poder manifestar, de poder expresarse. Lo único que hicieron fue atentar contra la vida de muchas personas que en ese momento estaban levantando su voz para defender sus derechos. De hecho, eso está dentro de la Constitución, en el artículo 66, donde se da la libertad a las personas para que puedan hacerlo. Todo lo contrario, fueron atentados directamente de los derechos humanos, lanzando bombas lacrimógenas caducadas, donde sabíamos que iban a morir muchísimas personas y que muchísimas personas también perdieron sus ojos. Pues considero que en estos momentos lo que se tiene que evaluar y se tiene que hacer seguimiento, claro, es de todos esos juicios políticos para que no quede absolutamente nada en impunidad, y esperemos que el próximo gobierno que venga pues se encargue de darle seguimiento, de darle paso a la administración judicial para que pueda actuar con todas las medidas. Así es. Y bueno, también le quería preguntar a usted qué piensa en torno a esto de que se ha generado, por ejemplo, de que, por ejemplo, en estos últimos tiempos vemos que las redes sociales, si bien es cierto, pueden llegar a ser un arma de doble filo, pueden llegar a generar eh, una especie de contraste para el ciudadano promedio, para que pueda comparar la información oficial con la extraoficial, pero también puede servir para esta especie de campañas sucias, para generar insultos, desinformación, fake news, etcétera. Entonces, ¿cómo usted valora el rol de las redes sociales en estos tiempos? ¿Cómo hacer para que se conviertan en una herramienta necesaria para que de alguna manera se pueda garantizar esta especie de cultura digital en la cual los ciudadanos puedan ser partícipes y más que nada se incentive este concepto de participación ciudadana, pero que se lo lleve a la práctica, que no solamente quede en palabras? Bueno, es muy complejo porque, como te estaba manifestando hace un rato, se han utilizado estos medios como medios de guerra ideológica, con este tema de que se sacan, ¿no?, los florindos, los fachos, los izquierdistas, los rojos, los zurdos, y hay una lucha constante y una pelea constante. Creo que los medios pervierten a la democracia directamente, no le brindan al ciudadano el tiempo de desarrollar sus ideas, de desarrollar cada uno de sus ideales y de sus conocimientos. Creo que prácticamente en redes sociales lo que se hace es una lucha constante. Y hay una enemistad, de hecho hay familias que se han separado, que se han dividido, amigos que ya no, que porque no piensan igual, quizás llega a haber un desgaste en estos momentos cruciales donde lo que necesitamos es unión, necesitamos ese apoyo entre todos nosotros para poder constituir de un país mejor. No se trata de poner las manos de todos los candidatos, se trata de unirnos como ciudadanos, de poder autoanalizarnos a nosotros mismos y saber nosotros lo que queremos, pedirles directamente a los candidatos a través de las redes sociales, a través de estos medios, que nosotros sí podemos llegar a ellos, que ellos sí nos estén escuchando, que nos permitan los medios de comunicación digitales como ustedes poder expresar lo que nosotros sentimos, cuáles son nuestras propuestas de cambio frente a la educación, frente al trabajo. Hay emprendedores que necesitan ser escuchados, hay trabajadores, padres de familia, educadores, maestros. Creo que tenemos que ser mucho más críticos dentro de los medios de comunicación y no atacarnos entre nosotros. Creo que ese es mi mensaje y eso debería ser así. No se trata de satanizar los medios de comunicación digitales o decir que en redes sociales no opino porque me da miedo ser atacado, pero considero que debería ser más importante el poder plantear ideas, el poder llegar a través de los medios de comunicación a todas las personas y a estos futuros estadistas, bueno, futuro estadista que en este momento puede llegar a ser presidente de la República, para que nosotros podamos plantear ideas, no molestias, no insultos, no acoso en redes sociales, no lanzar noticias falsas, fake news, desacreditar a los candidatos, que eso me parece completamente terrible. Eso no debería ser así. Deberíamos nosotros ser un pilar fundamental dentro de los medios para que pueda existir democracia y pueda existir también libertad.
Correcto, si bien es cierto, durante bueno, para ir un poco al pasado o hacer una retrospectiva, durante la administración anterior se habló mucho de este concepto de los medios públicos, ya que antes en el Ecuador nunca había medios públicos, solo han habido medios privados en ese sentido que tenían el monopolio de los canales y de los periódicos en ese sentido, del tema de la información. Nació como un concepto sumamente interesante en su momento, pero también ha generado muchas críticas, como por ejemplo de que se los usó y se abusó de estos medios públicos para que de alguna manera obedezcan a la agenda del gobierno de turno en ese sentido. Y vemos que en estos últimos años tampoco ha habido una especie de contraste en ese sentido. Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo tienen que ser concebidos los medios públicos en ese sentido? Para poner un ejemplo, la BBC, la Deutsche Welle, son medios sumamente interesantes y más que nada tienen su propia marca y invitan a gente de lado y lado, ya sea de izquierda, de derecha, para que pueda la gente hacer un contraste y puedan ellos sacar sus propias conclusiones. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo deben ser concebidos los medios públicos, estimada Daniela? Bueno, me parece súper interesante este tema porque siento que los medios públicos deberían ser utilizados precisamente no como un medio de manipulación, un medio para que se cambie se tergiverse la información que quizás otros medios de comunicación plantean como una guerra ideológica o mediática en estos casos, sino más bien fortalecer los temas como tú dices, de investigación y de educación, fortalecer los temas culturales que son tan importantes. Si nosotros no tenemos el acceso al telecable u otros canales de televisión, pues por estos medios de comunicación podemos obtener quizás documentales, reportajes interesantes. Yo pertenezco en este momento a un medio de comunicación público que es el de la ciudad de Loja, del municipio de Loja, y nosotros lo que estamos planteando es hacer, por ejemplo, un medio de comunicación radial que sea enfocado directamente a la cultura y al desarrollo de la ciudadanía. Pues es importante también difundir, transmitir acerca de las eventualidades, de la coyuntura, de las actualidades, ¿no? de lo que está pasando en la ciudad y en el mundo, evidentemente, pero no con esto utilizar para cambiar o para ponerlo de nuestro lado y que nosotros tengamos el medio para manipular a las personas, pues eso no se debería hacer, no es ético, tanto en el medio periodístico ni tampoco en los medios de comunicación globales. Tanto públicos como privados deberían enfocarse netamente en informar y en poder tener más claridad y enfoque directo a la educación, a la cultura y al fortalecimiento. Efectivamente, usted también hace rato mencionó un tema que quería preguntarle a usted su opinión. Yo, por ejemplo, en esta tarde publiqué un tuit donde yo decía de que en estos tiempos lastimosamente ya no se puede hacer una crítica constructiva respecto a la situación de cosas que ve el país sin que automáticamente ya se lo etiquete o se le diga a una persona de que ya le está haciendo el juego a un sector político o que ya está defendiendo una tienda política en particular, cuando el ciudadano promedio tiene que estar más bien, no perder la capacidad de asombro y más bien hacer su ejercicio de crítica para que las autoridades de turno puedan de alguna manera hacer este ejercicio que yo siempre hago de autocrítica o de mea culpa, porque yo siempre he manifestado de que aquí no se trata de sudar agua bendita, ya que errores de humanos, todos somos imperfectos, todos hemos cometido errores, pero lastimosamente vemos que la polarización se ha exacerbado respecto a lo que yo le mencionaba, de que ya no se puede criticar sin que uno se lo etiquete. Yo no sé qué piensa usted al respecto, estimada Daniela. Acabo de tener una conversación precisamente justo antes de la entrevista acerca del tema de la polarización. Si bien es cierto, los comunicadores sociales, los periodistas, que tengamos una ideología y medios de comunicación y siendo profesionales tenemos que ser muy claros y objetivos dentro de la rama. Sin embargo, siempre siento que nosotros vamos a inclinarnos de un lado de la izquierda y de la derecha. Y tenemos que ser muy críticos. Pienso que tenemos que saber que, aunque tengamos la objetividad profesional, podemos manifestarnos a través de nuestros medios de comunicación, como son las redes sociales, como son Twitter, como son Facebook, netamente con respeto, no siendo polarizados ni cambiándonos y siendo completamente sectaristas, sino y no tampoco entrando en un principio en temas de militancia, sí, pero considero que nosotros tenemos la libertad para poder expresarnos frente a lo que no nos gusta y a lo que evidentemente también creemos, siempre y cuando sea objetivamente y siempre y cuando no entre el tema de calumnia o que no se pueda tergiversar. Si tú tienes una ideología, pues la reconoces, la expresas de acuerdo a
a cómo tú puedes pensar, porque nadie nos puede limitar de nosotros poder expresarnos. Pero creo que dentro de la profesión sí tenemos que ser un poco más objetivos y más claros, sobre todo en los medios de comunicación. Y no solamente en los medios de comunicación privados o públicos o tradicionales, sino también en los medios de comunicación digitales, que ustedes les den la oportunidad a las personas de izquierda, de derecha, a candidatos que estén en la línea de Lazo, como que estén en la línea de Andrés Arauz, para que ellos puedan expresarse también a través de estos medios. Correcto, pero ahí ocurre un problema, estimada Daniela, porque a mí me parece sumamente legítimo y válido que todos tengamos una posición. De hecho, todos tenemos una ideología política, lo cual es legítimo y válido. Pero ¿qué pasa cuando lastimosamente, en vez de hacer un periodismo con rigor, responsable, objetivo, se termina de alguna manera privilegiando a una determinada tienda política en particular, y es ahí donde pierden todos, porque la idea es que se pueda haber una diversidad de voces en ese sentido, y es por eso que ese ha sido un problema que han tenido los medios de comunicación aquí en el Ecuador, donde se dicen que son libres e independientes, pero en realidad tienen una posición política y ideológica marcada, aunque todavía se Ni nos quiere siquiera es una instituir que son... ideología, déjame decirte, querido John, sino ya son intereses económicos o políticos de los que estamos hablando en algunos ciertos casos de los medios de comunicación y también de algunos periodistas, pero yo, bueno, estoy hablando también del tema filosófico del estoicismo, cuando nosotros no podemos privilegiar las emociones a través de la conciencia y de la realidad en la que nosotros estamos. Nosotros jamás podemos ser fanáticos o apasionarnos dentro por ejemplo, en este caso de los periodistas y de los medios de comunicación, que lo vemos claramente, como periodistas como Andrés Carrión, periodistas como Carlos Vera se apasionan, tergiversan la información y lo que hacen es atacar al otro candidato. Pues este tipo de cosas no me parece correcto, pero se está utilizando muchísimo en los medios de comunicación tradicionales. Ahora en redes sociales nosotros tenemos no precisamente el tema de apasionarnos, de vincularnos, simplemente estamos expresando nuestras molestias, nuestras ideas, lo que pensamos, pero no lo estamos transmitiendo a la gente directamente en los medios de comunicación, este tipo de intereses, tanto económicos como políticos, que están existiendo actualmente. Correcto, estimada Daniela, siempre habrán intereses económicos en ese sentido y bueno, si tan solo hubiera un poco más de educación política para la ciudadanía en general y que pueda comprender qué es lo que está pasando realmente, tuviéramos una verdadera auténtica cultura de participación ciudadana. Le quisiera preguntar, usted mencionó un tema interesante. ¿Qué reacción le dejó a usted ese escenario o esa reacción del postdebate en el tema de que, por ejemplo, Andrés Carrión se paró y le dijo, el que manda aquí soy yo, tú te vas a someter a mis indicaciones con este tema de Jorge Ortiz y Fernando Casado? ¿Qué impresión le dejó a usted? Bueno, la verdad es que una vergüenza y poniéndome desde el punto de vista de académico como estudiante y el pensar que quizás como ya no querer seguir estudiando periodismo y pensar que esos eran los referentes que se tenían en aquel momento, porque un estudiante de comunicación siempre está pensando en proyectarse hacia los medios de comunicación, hacia poder entrevistar, a dialogar y a preguntar. Lamentablemente lo que nos deja es un mal sabor de boca, una vergüenza, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, porque ese tipo de cosas jamás deberían pasar. Eh, lo que decía, el poner la emoción sobre la inteligencia, poner la energía y apasionarse sobre los temas completamente objetivos que en ese momento se tenían que tratar. Veo muchísimo más educación comunicacional dentro de los medios como como Periodismo en Llamas. Veo muchísimo más quizás resiliencia en otros medios de comunicación que puede quizás también darle un cambio completo a lo que se puede idealizar en los periodistas, que nosotros teníamos un buen concepto, ¿no?, de Andrés Carrión como comunicador. Pues ahora es lamentable, ¿no?, ese tipo de actitudes, y no es un referente y no nos representa de ninguna manera a nosotros como comunicadores o como periodistas. Así es, estimada Daniela, nos acercamos a la final de esta entrevista y créeme que ha sido gratificante escucharle a Ha usted. volado el tiempo. Sí. ¿Sabe? Le quería preguntar a usted, ¿considera usted que todavía, a pesar de todo lo que hemos visto,
hay luz al final del camino. ¿Cuál cree usted que son de alguna manera los referentes rescatables en el mundo del periodismo aquí en el Ecuador? Por ejemplo, yo creo que a título personal Fabricio Vela estaría ahí, Tere Menéndez, Robinson Robles, gente que de alguna manera nos enseña a ser críticos en ese sentido para tratar de contrastar la información y que de alguna manera investiguemos un poquito más y que no nos quedemos con la noticia chiquita, para de alguna manera que podamos ampliar un poco más el panorama en ese sentido, como primera pregunta. ¿Y cómo le nació a usted el interés por el periodismo? Bueno, voy a hacer una referencia histórica acerca del periodismo. Benjamín Carrión, un periodista increíble que le dio un cambio no solamente a nuestra hermosa ciudad de Loja, sino también a nuestro país en el tema cultural y en el tema periodístico e investigativo. ¿Por qué no mencionar a un periodista fantástico que lo ha hecho de manera muy crítica, muy buena? Se me fue el nombre, perdón. Pero bueno, hablando acerca de los periodistas que han sido referentes para mí, en este caso Carlos Rabascal, que también ha sido un periodista muy crítico, importante para nuestro país. Y nació de mí esto porque creo que uno debería ser la representación de la gente, representar la voz del pueblo, el poder hablar por ellos, que se sientan que están escuchados y que uno puede hablar directamente a través de sus pensamientos y a través de lo que ellos desean, de sus derechos y sobre todo el poder informar a través de los medios, que es una responsabilidad muy grande, ha hecho que yo tenga esa motivación para poder estudiar comunicación y periodismo. Así, estimada Daniela. Y bueno, ya para finalizar, no sé si usted podría darle un mensaje final a la ciudadanía en general. Créame que de verdad ha sido una maravillosa oportunidad tenerla. Esperamos que pueda volver a visitarnos. Las puertas siempre estarán abiertas y de eso se trata. La idea es intercambiar ideas, no balas, como lo manifesté al principio, en la cual podamos aprender del uno del otro e intercambiar criterios con altura y responsabilidad. Su mensaje final a la ciudadanía, estimada. Bueno, recién me llegó un mensaje, me decían Carlos Rabascal, fuera de lo político, creo que como profesional Carlos es excelente, fuera del tema político y es una opinión completamente personal. Pues les agradezco a Periodismo en Llamas, espero que no sea la primera y la última vez que compartimos este espacio, espero que haya muchísimas más oportunidades y pues reitero y suscribo, la libertad es buena cuando vives con la verdad y ese es un mensaje importante que le quiero dar a la ciudadanía. A quienes en un futuro piensen estudiar comunicación, no busquemos esos referentes de egoísmo, esos referentes nefastos, busquemos buenos referentes históricos que nos motiven a ser mejores y a cambiar la vida y a cambiar el tema de la comunicación y el periodismo. Tenemos dentro de los medios digitales, atrevámonos a crear y a crecer. Muchísimas gracias. A usted, estimada Daniela, agradecerle por su participación y a la audiencia también agradecerle por estar en estos espacios. No se vayan a desconectar, que ya mismo tendremos al doctor Esteban Ron, con quien analizaremos un poco más el tema del panorama electoral desde la visión jurídica. Muchísimas gracias, estimada Daniela, de nuevo. Que Dios le bendiga a usted en sus funciones y tenga éxitos. Y a la audiencia también. No se vayan a desconectar, que ya regresamos. Muchísimas Adiós, gracias.